Bien, en el nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar con el libro de doctrina. Hoy vamos a considerar la lección número 27 y acerca de la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La congregación en el desierto fue nombrada así por Esteban y recordamos lo que la palabra de Dios relata en el libro de los Hechos, capítulo 7, y el versículo 38. Hechos, capítulo 7, versículo 38, dice así la palabra de Dios: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. En el original griego encontramos la palabra congregación, y en la versión moderna la palabra es iglesia. En el libro de Éxodo, capítulo 12, y el versículo 3, vemos cómo fue llamada en el principio. Éxodo capítulo 12 y en el verso 3 dice así: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. También fue llamada asamblea, para los que toman nota, Deuteronomio capítulo 16 y el verso 8. Según el Nuevo Testamento, vamos a considerar 10 puntos acerca de la iglesia. Según el Nuevo Testamento, primeramente vamos a ver quién es el fundamento de la iglesia. Mateo 16, verso 18 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta roca que hace mención aquí es el mismo Señor Jesús. El catolicismo romano interpreta que hace mención al apóstol Pedro, pero en realidad es una falsa interpretación. Si la iglesia estuviera establecida sobre Pedro, no estaría hoy aquí aún. Así que aquí encontramos el verdadero sentido. La palabra Pedro significa una pequeña piedra. Así que podemos leer: yo también te digo que tú eres una pequeña piedra, y sobre esta roca, seguramente señalándose él, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el fundamento de la iglesia es el mismo Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, verso 11 dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que hay un solo y único fundamento, el Señor Jesucristo. La falsa doctrina siempre intenta levantar hombres como líderes, y muchas veces se comete ese error, y a veces aún escuchamos en la gracia, la iglesia del pastor fulano. ¿Cómo va a decir eso un creyente de años instruido en la palabra de Dios? Lo siguen diciendo. La iglesia del Señor Jesús, no es de los pastores ni de los hermanos, y tenemos que aprender a hablar correctamente. Así que el primer punto es Cristo como fundamento de la iglesia. Y aquí mismo en 1 Corintios capítulo 3 vemos el segundo punto. Pablo pone énfasis en quién es este fundamento. 1 Corintios capítulo 3 y el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mide como
edifica. La importancia de conocer cuál es el fundamento o la base de la fe, el Señor Jesús. Tercer punto, Cristo la adquirió por su propia sangre. Hechos capítulo 20 y el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que vemos esta realidad y no dejamos de hacer énfasis. ¿Cuál es realmente el fundamento? Y como hice mención, no solamente los hermanos sin enseñanza, sino aún dentro del mensaje. Muchas veces escuchamos así. Bueno, cuarto punto. Recién habíamos leído en el Evangelio de Mateo y vamos a volver. Mateo capítulo 16 y el versículo 18. Jesucristo es el edificador. La iglesia es su propiedad. Y como dije, el enemigo siempre quiere utilizar al hombre para que tome decisiones. Y aquí, como habíamos leído, aquí en el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué lindo si una asamblea es edificada por el Señor y en la forma del Señor. Ahí no encontramos opinión humana. Y para estar de acuerdo con el Señor tenemos que conocer la Escritura, no hay otra forma. Él realmente ha edificado a través de estos 2000 años. Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 2. Ya creo que todos conocemos cómo eran estos hermanos de Corintio. Estos hermanos niños, carnales, al menos cuando Pablo escribe la primera carta tenían ese conflicto y cuando hay niños y carnales hay que aclararle de quién es la iglesia. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia es de Dios. Tanto ha sufrido el Evangelio en estos siglos por hombres que se quieren enseñorear de las congregaciones. Bueno, que el Señor realmente nos libre. Así que la iglesia es de Dios. Quinto punto. ¿Quién es la cabeza? Efesios capítulo 1, versículo 22 y también el verso 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 4 de Efesios y el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra referencia para los que toman nota, Colosenses capítulo 1 y el verso 18. Repito, Colosenses 1, verso 28 y Colosenses capítulo 2, verso 19. Sexto punto a considerar, Gálatas capítulo 1. Este es un punto muy interesante. Gálatas capítulo 1, la localidad de la iglesia es en Cristo. En Cristo. Gálatas capítulo 1
Y el versículo 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. La localidad de la iglesia no está en el mundo. Y aquí podemos hacer un paréntesis para hacer una aclaración. Todos los hijos de Dios, todos los que hemos recibido a Cristo, lo hemos recibido en Cristo. A veces escuchamos, yo recibí al Señor en tal lugar y me debo a ese lugar. Error. Nosotros nacimos en Cristo y nuestra única cabeza es el Señor Jesús. Por supuesto que hay un orden establecido, pero muchas veces esa mala interpretación hace que los hermanos tengan miedo de cambiar de lugar porque creen que tienen una deuda con ese lugar. Pero nuestra localización es en Cristo. Con mi esposa recibimos al Señor Jesús en una campaña. Mire si tuviéramos que andar, justamente ese hermano anda por todo el mundo y nosotros viajando por todo el mundo. No, nuestro lugar es en Cristo. Así que ese es un punto muy interesante para interpretar. Séptimo punto, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y el versículo 3. La iglesia es una. La iglesia es una. Efesios capítulo 4 y el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 16 también, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad ya es en Cristo. A veces escuchamos quienes dicen, vamos a trabajar para la unidad. La unidad ya está. Simplemente se tiene que ser efectiva. Ahí muchas veces es lo que no se interpreta. Ya somos uno y así como hay parte de nuestro cuerpo que jamás vimos. Yo tengo 56 años, nunca vi mi hígado, nunca vi mis intestinos, pero yo sé que están ahí, porque si no, yo no estaría acá. Y así es el cuerpo de Cristo. Hay lugares que nosotros nunca los vimos y tal vez nunca le vamos a ver, pero están cumpliendo su función. Cuando un creyente no tiene visión espiritual, enseguida quiere ver cosas naturales. Pero si el Espíritu Santo nos revela la unidad del cuerpo de Cristo, está todo bien. Y vamos a orar y amar a los hermanos. Aquí donde estamos nosotros es un partido que, según el último registro, hay 470 iglesias evangélicas. 470 iglesias. Para mí es un gozo eso. Que el pueblo de Dios esté expandido en el territorio. Porque eso es la demostración de Romanos 5:20. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Somos uno en el Señor. Seguramente jamás vamos a conocer a todos los hermanos que están ahí. Pero sabemos que somos uno y oramos uno por otro y creemos firmemente que Dios está cumpliendo su propósito. A veces ese espíritu del anticristo, de dividir, de contender. Yo a veces hago comentarios, yo conozco mucho del tema satanismo y me asombra que haya muchos hermanos que desconozcan. ¿Cuál es una de las bases del satanismo? La competitividad. Por eso este mundo en que vivimos es tan competitivo. Es súper competitivo. Y a veces se trae eso a las iglesias. Nosotros somos mejores. Eso es diabólico. Nosotros somos uno. Y si tenemos que decir algo, nosotros somos los menos de todos. Ese es el mejor lugar.
porque ahí Dios va a poder obrar. Así que cuando hay competitividad, hay que descartar todo eso, porque eso no es de Dios, sino que es bien diabólico. Vamos a continuar aquí, 1 Corintios capítulo 12 y el verso 27. 1 Corintios capítulo 12, se ve que los corintios no entendían esto, por eso Pablo le escribió: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, el amor. Bueno, la unidad de la iglesia la vamos a ver demostrada. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos el comienzo. Así fue el comienzo de la iglesia, unánimes. Hoy aquí en este distrito solo hay más de 400 congregaciones. No quiera pensar en todo el mundo. Pero lo importante es que seguimos siendo uno. Seguimos siendo uno. Bueno, vamos a ver también aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos y el verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo ese ambiente. Bueno, si realmente crecemos y la palabra de Dios se hace vida en nuestra vida, vamos a aprender a convivir. Yo creo que gran parte de los desencuentros en el pueblo de Dios tienen que ver cuando uno le quiere aplicar al otro su luz. Y hay que aprender a respetar la luz de cada uno. Y digo especialmente nosotros, lo del mensaje de gracia, tenemos que aprender eso. Porque vemos tanta división y a veces se fomenta desde los púlpitos. Cada uno tiene una luz que recibió del Señor y está todo bien. Pasaron 30 años desde que se escribió el libro de los Hechos y el apóstol Pablo escribe y dice, cada uno busca lo suyo propio. En 30 años se vino todo abajo. Pero gracias al Señor que el Espíritu Santo sigue juntando y preparando. Y esto que encontramos aquí tan lindo, la unanimidad, la alegría y sencillez de corazón en la comunión. Gracias al Señor. Así que la unidad de la iglesia encontramos demostrada. Encontramos 4 citas bíblicas más y vamos a considerar 8 símbolos de la iglesia. Todo esto está en referencia al punto 7 de esta lección. 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 9. 1 Corintios capítulo 3, verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Estamos viendo los distintos símbolos de la iglesia. Segunda Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2 y el versículo 20. Pero en una casa grande
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Libro de los Hechos, capítulo 20. En cada referencia vamos viendo distintos símbolos de la iglesia. Hechos, capítulo 20 y el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera de Pedro, capítulo 5, y el verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Otra vez encontramos aquí el ejemplo de un rebaño y la necesidad de ser abastecido con alimento. Esa es la parte de los obreros del Evangelio. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 y el verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15 y el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Gálatas capítulo 6 y el versículo 10, otro de los símbolos. Gálatas 6, verso 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Este es otro de los símbolos, la familia. Efesios capítulo 2, ya vamos a ir finalizando con este cuadro de símbolos de la iglesia. Efesios capítulo 2 y el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es un punto, aparte de ser precioso en sí mismo, cuando realmente interpretamos lo que representa. El ser humano fue diseñado para vivir en sociedad. Dice el libro de Génesis, no es buena la soledad. Y lo que ha descubierto la ciencia, que grandes flagelos de la sociedad tienen que ver con la soledad, la falta de empatía, de relacionarse, las familias destruidas. Ese es el flagelo de este tiempo y por eso hay tantas adicciones entre los jóvenes y aún entre los adultos. Pero nuestro Dios es tan sabio que, sabiendo que seguramente la primera familia podía fallar, dejó la segunda familia, que es la iglesia. Por eso los científicos, sobre todo los hermanos en Cristo que entienden el tema,
saben de la eficacia de las iglesias, donde los adictos se sienten contenidos y pueden recuperar una vida digna. Así que no es un tema menor, la familia. Y sobre todo vemos la sabiduría de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, este es el último de los ejemplos. Segunda de Corintios 11 y el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y aquí en el estudio tenemos una pregunta. Dice, ¿es posible organizar alguno de estos símbolos? Bueno, eso no puede ser así. Inclusive la vid que vimos, que como escuchamos nos habla de Israel, yo nunca he visto muebles de vid. Nunca vi, no sé si existe, pero yo nunca vi. ¿Se puede hacer algo con la madera de la vid? Bueno, así también la iglesia. No, la única función que tiene es llevar fruto para Dios. No hay otra cosa. Sin embargo, el ser humano intenta a ver qué podemos hacer. Pero gracias al Señor por su palabra. Punto número 8. La iglesia inaugurada o constituida. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y el verso 33. ¿Cuándo fue constituida o inaugurada? Dice el verso 33 del capítulo 2. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El día de Pentecostés. Versículo 36. Sepo pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra referencia para los que toman nota, 1 Corintios capítulo 12 y el verso 13. Punto número 9. ¿Cómo podemos adherirnos a una iglesia? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí mismo en esta porción que estamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, leemos en el verso 47. Alabando Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 5 y el verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como
de mujeres. Capítulo 11 del libro de los Hechos y el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 24 de este mismo capítulo. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. 10º punto. El primer lugar donde la iglesia se reunía, Hechos capítulo 12 y el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 12. ¿Dónde era esto? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Romanos 16, verso 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, ya estuvimos escuchando hace un momento acerca de a qué corresponde esta porción de la Escritura. Pero aquí lo que estamos considerando, dónde se reunían los santos en el principio de la iglesia. Otra referencia vamos a encontrar para los que toman nota, 1 Corintios capítulo 16 y el verso 19. Colosenses capítulo 4 verso 15. Para terminar con esta lección, la palabra iglesia viene de la palabra griega ekklesia, con K. Y como creo que todos sabemos, esa palabra significa sacado fuera, sacado fuera. Israel fue sacada fuera de Egipto y nosotros también somos sacados fuera. En primer lugar, fuimos sacados fuera de la larga e interminable lista de condenados, sacados fuera. Por eso que en cada culto, sea el día que sea, celebramos la victoria de Cristo. Ojalá siempre haya muchos hermanos, pero si hay poco, igual cuando nos reunimos celebramos a Cristo. Entonces siempre celebramos victoria, porque fuimos sacados fuera de esa lista de condenados. Pero también el Espíritu Santo está trabajando y hace algo en donde fracasó Israel. Porque Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su cabeza. Y todo el tiempo pensaban cómo se iban a volver. A ver si recordaban la cebolla y todas esas cosas, recordaban los ídolos. Y bueno, a veces así también ocurre con los hijos de Dios. Recibimos a Cristo, pero todo el tiempo en nuestra cabeza está el volver a nuestra vieja vida. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que la palabra de Dios haga vida en nuestros corazones y que realmente podamos ver que hemos sido sacados fuera. Con nuestra vida testificamos que ya no somos de este mundo. Hay muchas cosas que a veces nos identifican con nuestra vieja vida, especialmente lo que tiene que ver con los sentimientos. Yo tengo muy mala fama acá en Buenos Aires. Yo me opongo a todas las fiestas paganas en las iglesias. Y a veces hemos visto, aún dentro del mensaje, un arbolito de Navidad en el púlpito. Aberrante es eso, porque es un símbolo satánico y tiene otras connotaciones más. Sacado fuera. Nosotros hemos sido sacados fuera del sistema, de la condenación, del sistema religioso. Y el Espíritu Santo nos va elevando y nos hace ver la hermosura y que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Así que
queremos todos realmente entender lo que es ser una iglesia, pero necesitamos que la palabra de Dios sea revelada. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a tomar un breve recreo y luego continuamos.